se armó toda una cosa en los últimos años de que si sos hijo desaparecido tenés una aureola y transpirás agua bendita. Transformar la realidad para vivir en una sociedad más justa. Esa siempre fue mi sueño, la meta a alcanzar y sigue siendo. La casta política existe porque la sociedad deja un espacio vacío para que esa casta política exista. Lo que hay que desterrar es esa casta política. Que somos parte del presente, digo, eso de la juventud es el futuro, es una forma de hacernos a un lado y que las decisiones las sigan tomando siempre los mismos. En mi objetivo ser un microemprendimiento y vivir de la política, porque sí, ¿no? Yo soy parte de un proyecto colectivo para transformar la realidad. Hola, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Como ustedes saben, en esta segunda temporada de la clase estamos trabajando sobre el origen de las vocaciones y cómo se convierten en pasiones. Hasta ahora lo hemos hecho con actores, con músicos, con filósofos, pero nunca habíamos tenido, como en el caso de Victoria Donda, les presento, a alguien que ha hecho de la política su vocación y su profesión. Entonces es un tema interesante porque la política no está en los planes de nadie, pero está, sin embargo, nos involucra a todos. ¿Y cómo nace un militante político? ¿Cómo se hace? En otra época se formaban en los partidos políticos y ahora han desaparecido esas organizaciones que daban instrucción inclusive para ser político. Por otro lado, no quiero dejar de señalar que con Vicky Donda en particular, la hemos elegido porque representa para nosotros el triunfo de la vida. Es una esperanza continua. Ella y Trilce también, que nos acompaña. Y a propósito, vamos a empezar ahí con un interrogatorio serio. Trilce, ¿por qué no la mamadera? ¿En qué estamos? ¿Ya en conflicto? Esa cara lo dice todo. Vicky, es necesario que contemos para la gente más joven, para los que no lo saben, hacer una síntesis de tu vida, de tu origen. Y en ese sentido me gustaría saber, ¿cuál es tu primera imagen de infancia? ¿En qué consiste? ¿Qué recordás? Muchas cosas. Yo tuve una infancia muy feliz. O sea, los estereotipos, los blancos y negros no me representan. Y tuve una infancia muy feliz. No sé, si me pedís una imagen de mi infancia es jugando con mi hermana de crianza, que es más chica que yo, jugando a que era princesa. Y que mi hermana me tenía que acomodar la habitación, porque si no, no la dejaba jugar conmigo. Así que... ¿Vivían en barrios de Quilmes, Berazategui, por esa zona del sur? Sí, zona sur. Zona sur. Viví un tiempo en Berazategui, en Avellaneda, en Quilmes. ¿Y era una familia de clase media? ¿Eran en barrio...? Clase media baja, barrio obrero. ¿Escuela pública? Escuela parroquial. Parroquial. Como muchos chicos de clase media baja en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en los 90, con el deterioro de la escuela pública, con una cuestión ideológica también, eligieron escuelas parroquiales. Y luego, a medida que vas creciendo, según tengo entendido, eras una muchacha de armas tomar, como se diría, o de carácter fuerte. ¿Siempre había sido así? ¿Te fuiste formando así? ¿Cómo se dio ese desarrollo? No, creo que siempre fui así. Parece que el carácter sí se va formando, pero que hay algo que uno tiene. No era una niña, nunca fui una niña tranquila. No, como quiero que sea Trilce. Yo quiero que Trilce sea tranquila, que le haga caso a su mamá. Siempre fui una niña bastante... ¿Y qué influencias tenías? ¿Qué influencias en el colegio? ¿Qué influencias de lecturas? ¿Qué influencias de, no sé, de dónde podían venir en ese momento? Iba a una escuela donde desde el principio del secundario tuve una profesora de literatura que nos hacía leer mucho y que era una profesora joven, linda, a la que todas nos queríamos parecer, y muy despierta,
una mujer progresista que nos hacía pensar en muchas cosas que por ahí en nuestras casas no. ¿Y qué libros recordás de esa profesora que te haya recomendado que tuvieron así un impacto importante en esa edad sobre todo? Y en la adolescencia, El amor en tiempos del cólera. García Márquez. García Márquez. Era una profesora de literatura que salía un poco de la currícula de la literatura del secundario, del Cid Campeador y El Quijote. No sé si a leer otras cosas. Ahora, mirándote en esa edad, ¿te reconocías ya una actitud militante, como se decía, Sí. o una participación política? ¿Y de dónde? ¿De dónde surgió eso? No lo sé. Yo creo que esas cosas están... No creo que sea genético, digo, o sea, eso va para adelantarme, ¿no? Que me lo preguntaron muchas cosas. Yo no creo que la militancia se lleve en la sangre. Creo que tiene que ver con la memoria colectiva y con que está presente en la sociedad. Recuerdo haber participado de una sentada en el colegio. Yo iba al Instituto de Señorita Sagrada Familia, hicimos una sentada por una profesora que habían despedido y que todos la queríamos mucho, con chicas de 5º año y yo estaba en 1º. Organizar una colecta para una chica que la había llevado colectivo por delante y que necesitaba usar silla de ruedas, y en la escuela no nos dejaban organizar colecta, no me acuerdo por qué, pero no nos dejaban, y la organizamos igual, y eso hizo que me pongan las primeras amonestaciones en el colegio. Claro, pero esas acciones solidarias, de colaboración, de voluntariado, son propias de la edad. Quizás no creo que a nadie no le haya pasado estar en el colegio y participar, pero me parece además que influía también el barrio en el que te criaste, que había necesidades, para que eso se transformara en una vocación social a una vocación ya con decisión política, como si hubiera una comprensión de que no bastaba con la solidaridad, sino que había que cambiar las cosas. Sí, pero eso es después, eso fue posterior, fue digamos, a mediados del secundario. Tuve la suerte de que entrara un cura al colegio, que era el padre Luis. Yo me portaba muy mal en las horas de historia porque me llevaba muy mal con el profesor. Y el profesor siempre me sacaba... De historia, además. Sí, de historia. Era insoportable el profesor. Y yo era insoportable también, siempre me sacaba del curso. No tenía mejor idea que sacarme siempre y mandarme a confesar. ¿A confesar? A confesar. ¿Y te confesabas? No, porque ¿qué me iba tenía 15 años. No, además si empezabas a confesarte, podían pasar Pero era muy chiquita, no tenía tanto. Ahora sí puede pasar mucho tiempo, pero en ese momento era muy pequeña. Y el cura, como supongo que debe haber pensado, esta chica no va a saber nunca nada de historia, me empezó a explicar historia. Y era un hombre, o sea, un cura tercermundista, que yo en ese momento no lo entendí, pero era un cura tercermundista que cuando cumplí 15 años me regaló el libro del Che. Ah, mira vos, como casi nace de un conflicto, y a propósito de ese conflicto nace el interés. Sí, y ahí leí el libro del Che y decidí que me iba a hacer guevarista. ¿Decidiste que ibas a ser guevarista? Sí, decidí que iba a ser guevarista. Además, digo, en esa época, entre esas convicciones, esos libros, lo que pasaba en la escuela, digo, se cuenta que también ibas a bailar y que tenías mucha energía bailando sobre los... Sí, los parlantes. Siempre fui muy bailarina, me gusta mucho bailar. Sigue gustando mucho y en ese momento, aparte, también, no sé si más distinto, pero sí. Me gustaba mucho ir a bailar. Me imagino los muchachos de Quilmes y Berazategui todavía deben recordarte. Pero además, digo, ya todo no eso... Ser muchos estaban chicos. Todo eso es una síntesis, lo conté porque me parece que es parte de una síntesis de una energía natural que tenés, que se demuestra en todo lo que haces. ¿No? Sí, puede ser. Sí, no me quedaba, ni me quedo quieta, sí. Claro, pero además de espíritu de combatiente, digamos, ¿no? Digamos, no era casual que fueras finalmente guevarista en esa época de tu vida, que fuera esa el indicador, la iniciación. Sí, siempre tuve un carácter que siempre me hizo que me rebele ante las cosas que me parecían mal y no tenerle miedo, ser muy temeraria en ese sentido. Finalmente tu verdadera identidad se revela a los 26 años. Sí. Pero hasta entonces vos ya tenías una carrera de militante. Sí, yo había empezado a militar a los 18 años. ¿Y cómo sigue después? 17.
Siempre estoy militando, siempre en el mismo partido, en la misma. Cuando empecé, en realidad empecé a militar en una construcción social, a ir a apoyo escolar, al comedor con los chicos, y después empecé a organizarme políticamente y siempre en la misma organización. Y seguí militando ya... ¿Quiénes eran tus líderes políticos? Líderes no, tengo compañeros, referentes, líderes nunca tuve, no tengo. ¿O a quién seguían en aquella época? Digamos, en el orden, no sé si provincial o comunal o nacional inclusive. Es que, bueno, ahora es Tumini. Siempre Tumini para mí fue mi referente Humberto político, Tumini. Humberto Tumini. Que ahora es candidato por Libres del Sur. Ah, jefe de gobierno. Y de aquellos compañeros que siguieron con vos, ¿alguno está hoy, tiene, digamos, renombre público? Algunos tienen renombre público. ¿Siguieron la misma línea? Que seguimos militando en el mismo partido. Daniel Menéndez, que es coordinador de Barrios de Pie, empezó a militar conmigo y juntos en distintas facultades, pero en la misma época. ¿Cuál era la idea central y que sigue siendo tu convicción, la idea que te mueve? Transformar la realidad para vivir en una sociedad más justa. Esa siempre fue como el sueño, la meta a alcanzar, y sigue siéndolo. Y creo que la única forma de transformar esa realidad es con la política. Creo que la política es una herramienta de transformación, si querés, se puede transformar desde otros lugares, pero es la de intervención más directa sobre esa realidad. Vicky, estábamos en la Juventud Guevarista, en Patria Libre. Llegamos a una edad clave en tu vida, a los 26 años. ¿Qué pasa en ese momento? Y pasa que de una forma muy no sé el adjetivo, pero bueno, fea, ponele, me entero que soy hija de desaparecidos. ¿Forma fea porque alguien te lo dice? Fue muy cruel, digamos, fue muy, no cruel, cruenta, fue cruel es la historia, ¿no? El juez Garzón en el año 2003 pide la extradición de 46 militares, entre los cuales está Juan Asic, que es mi apropiador, y cuando él se entera que le piden... ¿Tu padre de crianza? Mi padre de crianza. Mi apropiador, en realidad. Yo a mi mamá sí le digo mamá de crianza, a él le digo apropiador porque en realidad es eso. Que ahora está condenado y está... Está condenado a cadena perpetua. A 18 años. A 18 años. A 18 años, está en Ezeiza, pero es una persona a la que quiero mucho y con quien mantengo muy buena relación, yo lo voy a ver, pero esa relación la puedo mantener porque están las cosas claras y él es mi apropiador. Cuando se entera que le piden la extradición, se pega un tiro. ¿Se pega un tiro? Se pega un tiro. Y después está 6 meses en terapia intensiva. El tiro le rebotó en el paladar de la dentadura. Y bueno, quedó vivo. Y a los 2 días o 3 vinieron unas chicas de abuelas junto con 2 compañeros míos y me dijeron que yo podía ser hija de desaparecidos. Además, tu abuela había sido miembro de... Mi abuela Leontina, mi abuela materna, fue una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Y ahí te hiciste los análisis y ¿qué te pasa? Me los hice un tiempo después. Sí. No fue rápido, fueron 9 meses. ¿Y qué te pasó en ese momento? Venías vos, además siendo vos una militante, una persona con conciencia social, que conocía la historia. Me pasó de todo. En ese momento me pasó de todo, porque desde que te enterás de que tu origen biológico no es el que vos pensabas que era, hasta el tema de el cumpleaños, el año de nacimiento, tu nombre. Y además historias que hasta ese momento no conocías. El hecho de que tu madre, cuando en el parto en la ESMA, había dejado una cintita azul
En la oreja. en Me la pusieron oreja, un hilito azul como arito. con la que ella esperaba que te reconocieran, ¿no? O sea, que todo eso no lo sabías hasta ese momento. Empezás Que yo no sabía que había nacido en la ESMA. Claro, Entonces, y empezás a reconstruir casi como en un rompecabezas infinito, de infinitas piezas, empezar, y que se sigue reconstruyendo, me imagino yo, todo el tiempo, ¿no? sí. Ni siquiera podés saber qué día exactamente naciste. Todo eso, ahora vamos, digamos, ¿cómo empieza a influir en la vida que llevabas? En la vida política, hablo, ¿no? En tu vocación. Primero entendí que militaba no en oposición a mi familia, sino como una continuidad, porque mis padres eran otros. Y después, también entendiendo que la historia a veces te pone en lugares que que la historia te pone ahí, que por ahí uno no elige, que seguramente no elige, yo no elegí nacer donde nací, pero con la idea de que, bueno, puedo hacer algo útil con esa historia. Me parece que es bueno contarla porque es parte de mi historia y de mi vida, pero es parte de la historia colectiva. Y también... Y además te convertiste, quizás a pesar tuyo, en una especie de símbolo de que lo que decíamos al comienzo, de que la vida finalmente puede permanecer, puede recrearse, puede sobrevivir, puede vencer. Sí, eso puede ser. Digo, a pesar tuyo, ¿no? Digo, es posible que a mí lo que me parece importante es... Se armó toda una cosa en los últimos años de que si sos hijo desaparecido tenés una aureola y transpirás agua bendita. No, además recuerdo en particular una declaración tuya cuando fue el caso de Juan Cabandier, que intentó amedrentar a una chica que quería hacerle una multa de tránsito, y se autopresentaba como yo soy hijo de desaparecido, y recuerdo que vos dijiste eso no da una categoría moral particular. Claro, me parece eso. Yo nací en un lugar horrible en el que nadie debía haber nacido nunca, en el que nadie debía haber estado. Me pasó esto, que es parte de la historia colectiva, pero después quiero que la gente me juzgue por lo que hago día a día. Y por ahí alguno piensa, ¿viste? Esta chica es diputada porque es hija de desaparecido, pero la verdad que piensa, o sea, que se desengañe después. Claro. Con las cosas que hago. ¿Ya entonces estudiabas Derecho? Sí. Yo terminé de estudiar Derecho hace poco, hace unos años, porque me costó mucho terminar, entre otras cosas por la burocracia que hay o que había en la Universidad de Buenos Aires y que todavía sigue. A ver, yo a la mitad de la carrera, un poquito más de la mitad de la carrera, me cambio el nombre y el número de documento. Y durante 2 años en la facultad, no es que me lo cambio yo, sino que me lo cambia la justicia porque descubren mi identidad, durante 2 años en la facultad no logré que me cambien en los registros. No puedo creer. Entonces durante 2 años no cursé. Pero después cuando terminé de cursar, tardé... Además en una facultad de leyes. Sí. ¿No? Y después cuando terminé de cursar, tardé 1 año y medio en que me den el título, porque era muy difícil explicarle a la burocracia de esa facultad que no tenía el título secundario, porque si iba a La Plata a pedirlo, me pedían la certificación de la sentencia y porque todo eso es un poco traumático de hacer. O sea que además de padecer, tuviste que padecer la burocracia cuando recuperaste tu identidad, con tu nombre y poder estudiar y poder recibirte de abogada, todo eso te costó demasiado. Sí, costó mucho. Bueno, ahora ya estás matriculada. Ya estoy matriculada, podés ya ejercer... no me piden más el título secundario y el que me lo pide entiende que tiene otro nombre. Entiende por fin que hubo una historia en este país, ¿no? Pero claro, sí, fue muy difícil terminarla. Bueno, ahora continúa la vocación. Ya estabas en una política un poco más desarrollada, con más nombre, con más, digamos, todo lo que pasó te dio notoriedad. ¿De qué modo influyó esa notoriedad en tu vocación política? ¿La reafirmó? ¿No te gustó que subir tanto el perfil y estar en los medios? ¿La aprovechaste para seguir construyendo políticamente? No, la aproveché para seguir construyendo. Subir el perfil o no, hoy
es necesario subir el perfil. La verdad es que si uno quiere que la organización pueda representar algo públicamente, hay que subirlo y hay que entender también desde algunos sectores. Yo vengo desde un sector donde eso es muy criticado, ¿no? Pero me parece que hay ejemplos mundiales que muestran cómo desde los medios de comunicación se puede potenciar una construcción política. También hay que tener cuidado de que el sistema no te chupe, ¿no? Y no te meta algunas cosas que nosotros dentro de nuestra organización sí tratamos de tener especies de anticuerpos. Hay algunas reflexiones muy interesantes respecto de cómo interactúa la vida dentro de la organización partidaria y la relación con los medios de comunicación de parte de Pablo Iglesias, que es el referente de Podemos En España. en Sí. España, y que es muy interesante lo que plantea él. Me parece que los medios hay que saber utilizarlos para potenciar la herramienta de la organización. Sí, además se han producido cambios muy fuertes en la organización política al desaparecer los partidos políticos, que antes había unidades básicas, había comités, había centros socialistas, donde había una participación, se convocaba, se formaba a los militantes políticos, se los educaba políticamente. Todo eso fue reemplazado quizás por el ámbito de los medios, donde los medios, en la búsqueda del rating y del impacto, lo que buscan es un debate donde no se trata de esclarecer, sino se trata de ver, que a veces los políticos participan de eso, de ver quién queda mejor en cámara, cómo da el perfil, si la gente finalmente termina el programa, no sabe de qué se habló, pero dice, me gustó la cara de tal, ese parece bueno, aquel parece honesto, y todo queda en una medio difuminado de cuando se trata de discutir ideas y no de caras más lindas o más feas. Bueno, nosotros dentro de nuestra organización en eso sí somos muy cuidadosos. Seguimos teniendo cursos de formación partidaria, cuesta más ahora que por ahí hace unos años, pero seguimos teniéndolos, seguimos formando a nuestros compañeros y a nuestras compañeras porque entendemos que ese es el espíritu de la organización colectiva. Seguimos eligiendo quienes nos representan públicamente dentro de la vida de nuestra organización, pero y todo eso con un sesgo moderno, porque no estamos en la sociedad hace 30 años atrás, pero tratamos de no permitir que el marketing o que el afuera nos condicione la democracia partidaria que tiene que existir, porque hay hombres y mujeres con voluntad de y además participar. influyen también, aparte de los medios, las redes sociales, ¿no? Las nuevas tecnologías que hacen que la difusión de los mensajes se reduzca a, de pronto, una frase de 140 caracteres en Twitter tiene mayor influencia que todo un programa de ideas y de proyectos. Bueno, hay que saber cómo en esos 140 caracteres resumir alguna de las ideas o de los proyectos. Hay que saber utilizarlos y no ser rehén de eso. Me parece que el riesgo que se corre es terminar siendo un microemprendimiento. Cuando uno sale del colectivo y porque cree que puede reemplazar el colectivo con las redes sociales y acercarse mucho más rápido. Bueno, pero eso depende también de la ambición de cada una de las personas que hacemos política. Yo no tengo en mi objetivo ser un microemprendimiento y vivir de la política, porque sí, ¿no? Yo soy parte de un proyecto colectivo para transformar la realidad. Adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? La primera pregunta quería hacer sobre los proyectos de ley que presentaste en el Congreso. Quería saber cuáles son los temas en el cual te gusta trabajar. A ver, nosotros estamos en 7 comisiones: educación, salud, legislación penal, comunicación. Bueno, trabajamos en 7 áreas mucho. Los proyectos que presentamos son productos de la reflexión colectiva, ¿no? Porque nuestro trabajo en el Congreso no tiene que ver con el trabajo individual. Digo, ningún diputado trabaja solo tampoco, o no sé, los que trabajan por lo menos. Hay algunos que no trabajan tanto, ¿no?
¿En qué áreas nos gusta más trabajar, o por lo menos yo me siento más cómoda? Todo lo que tiene que ver con la mujer, digamos, y con los derechos de género que hoy no están representados ni defendidos por el gobierno. Hemos trabajado en el área de juventud porque tenemos un trabajo y un desarrollo nacional también muy grande en eso. En particular hemos trabajado en el área de legislación penal investigando acerca del narcotráfico, la despenalización del consumo de estupefacientes y la necesidad de modificar las leyes orgánicas de las policías provinciales y de la Policía Nacional, así como el Servicio Penitenciario Federal. Por supuesto, en todo aquello que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, que no son solamente las violaciones cometidas por el Estado hace 30 años, sino las violaciones que hoy comete el Estado a los derechos que tenemos todos y todas. Adelante, por favor. Victoria, si tuvieses que resumir y contarnos concretamente qué harías hoy para transformar la realidad, que es tu objetivo por el que militás desde que empezaste, ¿cómo lo explicarías? A ver, te lo voy a explicar de forma que me parece que es lo primero que hay que hacer si uno llega al gobierno. Modificar la matriz tributaria, modificar la forma en la que nosotros pagamos impuestos. Porque desde ahí es donde se distribuye la riqueza. Un Estado no puede garantizar los derechos humanos de nadie si no hay presupuesto para garantizarlos. O sea, educación pública, salud pública, el transporte, lo que se te ocurra pensar, necesitas presupuesto. Y la forma de modificar eso es modificando cómo cada uno aporta a ese Estado que en definitiva somos todos. Eso haría, modificaría la forma del pago de impuestos para que sea más progresivo y no recesivo como es ahora. O sea, lo que tiene que ver con impuestos a las ganancias, el IVA, o sea, los impuestos que pagamos. La mejor forma de redistribuir la riqueza no es dándote a vos, no sé, un televisor. Por ahí lo necesitas al televisor, pero si no dándote a vos la posibilidad de comprar lo que necesites. Adelante, por favor. Sobre tu relación con Hermes Wiener, ¿cómo fue que decidieron aliarse políticamente? Y si ¿consideras que hoy en día es el candidato progresista que buscan varios jóvenes hoy en día? Nosotros decidimos aliarnos con el Partido Socialista. El Partido Socialista tiene, obviamente, como figura más notable a Hermes Wiener. Y sí, creo que decidimos aliarnos porque tenemos un trabajo común y un proyecto de país en el que coincidimos. Y creo que Hermes Wiener es el mejor candidato que hoy puede interpelar a los jóvenes y a una sociedad que está buscando un cambio, algo diferente. Adelante, por favor. Diputada, me gustaría conocer la opinión que tiene sobre estos gobiernos acá en Latinoamérica que se han instaurado con esa idea que usted pudo tener al inicio de la militancia sobre una realidad más justa y que, bueno, se ha tergiversado un poco poniendo ejemplos como Venezuela o acá mismo en el país. ¿Podría comentar un poco sobre eso? Sí, yo creo que todo proyecto político es un proyecto político que después cuando lo llevas a la práctica, ¿no? Entre la teoría y la práctica siempre tenés el límite de la realidad, ¿no? Y creo que durante los 90 hubo un gran avance en el terreno social como bloque latinoamericano. Después son proyectos políticos, algunos con mayores retrocesos que otros, pero que reivindican la soberanía sobre la tierra, que eso fue algo que no se dio antes. Y son gobiernos que reivindiqué, que sigo reivindicando y sigo pensando lo mismo. O sea, yo creo que hay que construir una sociedad más justa. Por supuesto, cuando vos vas a hacer eso, te vas a encontrar con otras fuerzas que plantean otra cosa. Pero si me preguntás si reivindico el gobierno o el proceso que se dio en Brasil, en Uruguay, en Ecuador, en Bolivia, en Chile, en Paraguay, hasta el golpe que le hicieron, hasta el golpe político que le hicieron a Lugo, que fue un golpe de Estado. Y también en Venezuela con las críticas que tengo, sí, los reivindico y me parece que fueron un avance para todo el pueblo latinoamericano.
Incluso en Argentina creo que se avanzó en algunas cosas y lo que me da mucha pena en Argentina es que se desperdició una gran oportunidad, o sea, porque internacionalmente estábamos en una situación de poder mejorar. Por ejemplo, esto que hablábamos hace un rato de modificar la forma en la que pagamos impuestos para que no sea regresiva y sea una forma más progresiva. ¿Por qué? Porque había plata, porque el mundo pide lo que nosotros tenemos. América Latina tiene recursos naturales y básicamente comida, y es lo que el mundo pide. Por eso es una pena que el gobierno haya decidido otros rumbos. Siguiente, por favor. ¿Cuál sería la solución que propondrías al problema de la inseguridad si fueses presidenta? O si tuviese esa solución, sería... creo que hay varias cosas para hacer para resolver el problema de la seguridad. No te voy a dar la respuesta fácil del progresismo que dice cuando tengamos una sociedad más justa vamos a tener más seguridad, porque esa respuesta en realidad lo que hace es esquivar la discusión acerca de la seguridad. Nosotros creemos que, entre otras cosas, es cierto que con más justicia, con más trabajo y con más educación vamos a tener más seguridad. Ahora, de entrada y a corto plazo lo que tenemos que hacer es modificar el brazo armado que tiene el Estado para brindarle seguridad. Y eso significa las policías. Si hay connivencia entre la policía y el delito, no hay forma de darle seguridad a nadie. O sea, si la policía es cómplice de los mismos que te generan la inseguridad en la que vivimos, tenemos grandes problemas. Entonces creo que lo primero que hay que hacer es que a los policías y a los políticos que están en connivencia con esas policías, aunque sean corruptos, hay que meterlos presos. Y además modificar orgánicamente esas fuerzas de seguridad, porque hoy ya no le pueden dar respuesta a nadie. Victoria, en esta segunda temporada de la clase, como dijimos, estamos hablando del origen de las vocaciones, en particular la vocación política, que aparece como algo que nos involucra a todos, que todos en algún momento tenemos, pero que todos en algún momento descartamos, porque sentimos que es un mundo que no nos pertenece, del que recibimos imágenes que no nos gustan, del que desconfiamos. Vos entraste en ese mundo, trabajás en ese mundo, contanos desde adentro de lo que sentías y lo que sentís y lo que ves. A ver, la política es una herramienta. Como toda herramienta la podés usar para hacer bien, la podés usar para el mal. Yo un cuchillo puedo cortar el pan, te lo puedo clavar en un ojo. Es lo mismo que la política. Creo que es cierto que... Pero desde el punto de vista de los ciudadanos, nosotros sentimos, los ciudadanos en general... Y tienen mucha razón. Que llevamos muchos años de democracia en los cuales todo aquello que se prometía, pongamos que la democracia te da de comer, que con la democracia se come, se educa, todo eso sentimos que no se está cumpliendo como se lo prometía y hay una responsabilidad de todas las dirigencias políticas. Vos sos de una nueva generación. En todo caso, cuando te enfrentás con esos que están, ¿qué ves? ¿Cómo son? ¿Quiénes son? Son todos los que uno ve en la televisión, en los diarios y escucha en la radio. Cuando entré a la Cámara de Diputados yo tengo un recuerdo de entrar al ascensor y no saludar a nadie. ¿Por qué? Porque para mí eran todos un desastre. Hoy creo que algunos son un desastre, pero son parte del sistema político que representan a alguien, que están ahí porque representan también a un sector de la sociedad y que uno también los tiene que escuchar. Y en alguna gente puedo reconocer algunas ideas propias. Vos para aprobar un proyecto en el Parlamento, la vida parlamentaria te lleva a poder reconocer otras cosas. Para aprobar un proyecto necesito que lo voten todos. Entonces, es eso de aislarse... Eso es la política, buscar el consenso, el acuerdo. Aislarse en islas sectarias es un grave defecto de una forma de hacer política que estamos viviendo los últimos años, pero que es un problema. Lo que no significa que no haya conflicto. El conflicto va a existir, existe siempre, porque es el conflicto de intereses que es, en definitiva, lo que amalgama a una sociedad.
Pero ahora, ¿es un problema del sistema o de las personas? Porque el sistema político, en algunos casos que son emblemáticos, uno los ve reflejados como personas que hace 20 años que están ahí, que van cambiando de cargos, que cuando no son reelectos son asesores, que cuando no son asesores se ocupan un carguito, siempre tienen una posibilidad de vivir del presupuesto público. ¿Ese sistema es un sistema que funciona así o son determinadas personas que abusan del sistema? No, yo creo que el sistema, hay cosas del sistema que hay que cambiar. Que hay un concepto de democracia al que hay que avanzar, que es pasar de la democracia representativa a la democracia participativa. Porque esas personas pueden estar ahí porque alguien delega poder en nosotros, ¿no? En los representantes. Alguien delega y es la sociedad la que va delegando. Pero el problema es que a veces no sabemos a quién le delegamos. ¿Cómo se cambia un sistema si los que lo tienen que cambiar son los mismos que viven de ese sistema? Y habrá que cambiar a esos que viven de ese sistema. Y que generalmente ocupan los puestos de más poder. Y son momentos de crisis donde la sociedad tiene la posibilidad de cambiar a esos que ocupan esos lugares en los sistemas y en las instituciones. En las instituciones democráticas que están ocupadas por hombres y mujeres, en los momentos de crisis es el momento donde uno puede aprovechar para cambiarlo. Digo, la casta política existe porque la sociedad deja un espacio vacío para que esa casta política exista. Lo que hay que desterrar es esa casta política. Está bien, pero cuando los políticos hablan de sociedad, que nos involucra a todos, somos la sociedad, a todos nos afecta lo que deciden los políticos, sea lo que sea. ¿Qué puede hacer la sociedad? Una persona que trabaja, que además de cumplir con su trabajo, de cumplir con la ley, de cumplir con los impuestos, de contribuir con sus impuestos a que haya empleados públicos y demás, ¿qué más puede hacer la sociedad? Votar e informarse, votar informado, votar de forma consciente, pero no es solamente votar cada 4 años, sino participar. Hay microsistemas de participación, pero por eso creo que entre todos hay que reflexionar acerca de esto. Bueno, ¿cuál es la democracia que queremos? ¿Qué es verdaderamente la democracia? ¿Es cierto que con la democracia se come? Yo creo que sí, pero no con la democracia de ir a votar cada 4 años, sino entendiendo que para que todos podamos comer, digo, en un país que produce alimentos, que exporta alimentos, tenemos chicos desnutridos, hay que modificar, muertos por desnutrición, hay que modificar las cosas. Digo, en ese sentido, creo que hace falta la participación de todos. Y hablar de la sociedad no es una forma de escapar de la responsabilidad que tenemos. El plantar debates, el encarnar algunos debates, también es una forma de decir, bueno, necesitamos otra cosa. Digo, hoy la sociedad está discutiendo acerca de los organismos de inteligencia. Los organismos de inteligencia fueron usados por el gobierno nacional para llevar adelante tareas que no tienen que ver con lo que la justicia le asigna hacer, sí, pero también fueron llevados adelante por otros sectores de la política para hacer esas cosas. Entonces, esa es la política que hay que cambiar. Esa política la encarnan hombres y mujeres que tienen que ser otros y que tienen que hacer política de forma distinta. Últimamente se habla mucho de la participación, de la recuperación de la participación política de los jóvenes. Han aparecido organizaciones, algunos liderados por no tan jóvenes, organizaciones partidarias, y también se ha detectado que esas organizaciones son casi prebendarias, que la militancia ahí es por contrato, porque consiguen puestos en empleos públicos, hay de todo, pero digo, ¿ese tipo de participación es la política de lo que uno espera? ¿O la participación tiene que ser vocacional? Digo, porque ahí hay un conflicto, ¿no? Alguien que se decide a seguir su vocación política, pero de algún modo tiene que vivir. ¿Cómo se resuelve eso desde el punto de vista de un político? No sé cómo lo resuelven, no sé cómo lo resolvemos nosotros. Nosotros dentro de nuestro partido, ninguno cobra más que un funcionario que sea un director de escuela de su zona. O sea, tratamos de que los compañeros que son funcionarios no vivamos por fuera de cómo vive el resto de la gente, ¿no? Y que el resto de los compañeros tengan sus trabajos y además aporten a la militancia desde ahí, digo, su trabajo particular. Digo, cada uno busca cómo resolver su vida y aporta a la militancia desde ahí. Porque la política no tiene que ser una herramienta para transformar tu realidad personal únicamente, sino para transformar la realidad de todos. Yo no empecé a hacer política porque me quería hacer rica y no está dentro de mis planes hacerlo nunca.
Hay digamos, recién cuando hablábamos del funcionamiento de los servicios de inteligencia, siempre se han manejado con fondos reservados y además esos fondos son, se dice, los que financian la política. ¿Cómo es que se financia la política? Es decir, ¿de dónde salen los recursos para los afiches, para los militantes, para las pintadas, para la organización de actos, para el alquiler de colectivos? Todo lo que está vinculado a la acción política, que naturalmente se maneja con presupuesto público, con dinero que las personas pagan en sus impuestos. Eso no tiene control. ¿Cómo se financia la política? ¿Cómo nos financiamos nosotros dentro de nuestro partido? Cada uno de los militantes aporta dentro de sus posibilidades a la organización del partido y después con actividades como fiestas, venta de rifas. Los locales que tienen Libres del Sur en la ciudad de Buenos Aires, el alquiler de esos locales es pagado por el aporte de los militantes de cada uno de los locales. Bueno, pero eso no es lo que ocurre habitualmente, digamos, en No. el funcionamiento de la política. No, eso no es lo que ocurre habitualmente, pero nosotros creemos que hay que transparentar la forma en cómo se financia la política. Algunos cómo se financian con el aporte de empresarios privados. Nosotros no creemos que eso sea bueno para la política. Y mucho menos bueno es el aporte de sectores delictivos. Digo, el vínculo entre la campaña de Cristina Kirchner con los que vendían efedrina es un vínculo que la justicia debería investigar, o debería haber investigado. Nunca se aclaran de dónde salen esos fondos. En un año electoral como este, hay una cantidad enorme de dinero que se invierte y en general es dinero no que lo ponen los políticos, sino que sale de presupuestos públicos. ¿No hay posibilidades del Congreso de hacer control de esas cosas? Hay organismos de control, hay auditorías generales. Yo creo que hay que modificar la ley de financiamiento de partidos políticos. Hoy también la ley permite, o sea, hoy la ley le da al partido político una determinada cantidad de presupuesto por votos sacados en las elecciones. Eso debería alcanzar para la publicidad de ese partido. Y se ha avanzado un poco en cuanto al tema de la publicidad. Lo que pasa es que se encuentra la trampa. Digo, cuando aparece la ruta argentina, todos los afiches naranja con presidente, o en realidad eso sería publicidad partidaria, pero cuando aparece todas las obras públicas, pero todas pintadas de naranja, con gobernación de Scioli, sabiendo que es candidato, digo, todo lo que aparezca en ese sentido, lo que hace el gobierno nacional, también lo que hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, eso atenta contra el financiamiento de los partidos políticos porque no nos pone a todos en un piso de igualdad. Con relación a los jóvenes y teniendo en cuenta esta desconfianza natural que generó la política en todos estos años, la acción política, si uno habla mayoritariamente, sienten que no les da respuestas, que desconfían, que ven a todos como parte de un sistema corrupto, en el que con pasados los años se repiten las crisis cíclicas de este país, que no hay que se deja de creer, que las promesas electorales no se cumplen y que la expectativa por un cambio de gobierno dura poquito, cada vez menos y volvemos siempre a lo mismo. Vos como política y dirigiéndote a los jóvenes, ya cerrando esto, a los jóvenes que ven este programa, ¿por qué los estimularías? ¿Por qué les recrearías la esperanza? Vos misma sos la representación de una esperanza, pero además, ¿qué les dirías? ¿Tuviste una experiencia, tenés una experiencia como para decirles, es posible? Yo soy una mina común como cualquiera de los que está mirando. O sea, vivo en la misma casa donde vivía antes de ser diputada, viajo en transporte público y hago política. Y hago política y soy diputada porque creo que las personas comunes nos tenemos que meter, nos tenemos que informar y tenemos que participar. Creo que la única forma de que esa esperanza no se haga agua es participando y estando presente en las decisiones. Por ahí, ¿viste? No todo refleja lo que uno quiere, pero sí estando muy presente y muy consciente de las cosas que están pasando. Y lo único que se le puede decir a un joven es que somos parte del presente. Digo, eso de la juventud es el futuro, es una forma de hacernos a un lado y que las decisiones las sigan tomando siempre los mismos. Es cierto que nos han defraudado mucho y como nos han defraudado mucho, para mí lo mejor es cambiar a esas personas que nos han defraudado por gente nueva. Ese llantito que se escuchaba fuera de cámara es de Trilce, tu hija, que nació un día después del Día de la Madre y que además me imagino yo para vos habrá sido como
no sé, contámelo vos, ¿qué fue Trilce en tu vida? Porque creo que es un buen cierre para contar cuando te dirigías recién a los jóvenes. De algún modo pronto vas a tener que dirigirte a tu hija, a decirle por qué este país vale la pena. Y es que es muy difícil no caer en los lugares comunes. Pero caigamos en los Pero lugares. bueno, porque este país vale la pena porque es el nuestro. Entonces, si vamos a vivir acá, de verdad quiero mostrar con el ejemplo eso, que si vamos a vivir acá hay que hacer algo para cambiarlo. Quejarse solamente no es una forma de cambiar las cosas, sino hacer algo para cambiarlo. Entonces, si yo a Trilce le diría eso, bueno, si vas a vivir en un lugar que no te gusta, arremangate y ponete a trabajar para cambiar eso que no te gusta. Bueno, ahora, por lo menos ahora, ella te necesita, así que vamos ahí. Gracias por estar acá, por venir y por todo, Victoria. Gracias. Gracias a ustedes.